Shalom a todos, un saludo cordial. En el video del día de hoy quiero regalarles un consejo para aquellas personas, uno de esos em, secretos de la Cábala para conocer y tener acceso al mundo espiritual. Voy a darles uno de los consejos de los sabios que están relacionados con los sueños. Cómo recibir un sueño profético. Aquellas personas que desean conocer el significado o la respuesta a una pregunta y quieren que les revelen la respuesta del mundo espiritual. Les voy a dar en el día de hoy una de las sugerencias que dan los maestros de la Kabbalah para tener un sueño profético. O sea, que la persona, si tiene una pregunta sobre X situación, vamos a decir si deba viajar a un lugar o no, si deba comprar cierta casa o no, si deba casarse con X persona o no, si un trabajo le conviene o no, si desea saber quién está haciéndole una brujería, o sea, para tener respuesta a la inquietud que la persona tenga y que venga en un sueño una entidad espiritual. Nosotros decimos desde la Kabbalah ángeles, un ángel viene en un sueño, pero cuando digo ángel también puede ser uno de los espíritus que acompaña a la persona. Entonces, viene ese espíritu enviado por Dios, con el permiso de Dios, con el favor divino, y le entrega la respuesta que la persona desea conocer. Entonces, desde la Kabbalah existen muchas maneras de hacer esto. Yo les voy a decir hoy, les voy a dar una manera fácil, sencilla, para que la persona pueda tener respuesta a su inquietud. También debe saber de alguna manera interpretar los sueños. Hay veces que dependiendo del grado de la pureza de la persona, pues el sueño va a ser lúcido, claro, o puede ser también que sea un poco en símbolos y la persona tenga que interpretar el sueño. Pero por eso mismo hay una preparación antes de eso, del momento, del día, para que la persona pueda purificarse. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se puede lograr que le den las respuestas a uno en los sueños para tener este sueño profético? Lo primero que la persona tiene que hacer es hacer un ayuno por un día. O sea, vamos a decir, alguien quiere tener respuesta, por ejemplo, hoy, hoy, esta noche, le den respuesta en un sueño a su inquietud. Usted va a ayunar primero, desde por la mañana. Si puede ayunar, ¿cómo se hace ese ayuno? Antes de que salga el sol, bien tempranito, usted tiene que ver los horarios en que amanece en su país. Y usted se va a levantar temprano, usted va a desayunar como se normal, come, se prepara bien y antes de que del alba usted va a decretar desde este horario hasta tal hora que es la puesta del sol, usted no va a comer ni a beber, no se puede comer ni beber nada, ni agua. Entonces, la persona va a estar ayunando todo ese día completo hasta la tarde cuando se ponga el sol. Cuando el sol se ponga, entonces la persona va a ir y va a romper su ayuno. La manera en que los judíos lo hacemos, también los musulmanes, es que uno va y uno prueba, se puede probar una frutita del dátil. Y si no, como cualquier cosa de comer o de beber, y usted va a decir, Dios mío, voy a comer y entrego de esta manera mi ayuno para que este ayuno, en mérito de este ayuno, sea yo purificado y obtenga el mérito de tener la respuesta que solicito. Y usted bebe un poquito de agua o come lo que desee comer para romper su ayuno. Y esa noche, pues, tiene que hacer el siguiente rezo. El rezo es el Salmo número 23 que tiene que ser repetido 7 veces antes de usted irse a dormir. Cuando usted se vaya a dormir, usted va a repetir el Salmo 23 7 veces. Ahora, cada una de las 7 veces tiene que ir acompañado de una oración que yo les voy a dar ahora para que usted la diga. Entonces, usted, vuelvo a decir, antes de acostarse, ya cuando usted esté limpio, se bañó, se refrescó, si se puede vestir con mm, ropa blanca o con ropa de colores claros, mucho mejor. Entonces, va
antes de acostarse, repetir el Salmo 23 7 veces. Cada una de las 7 veces tiene que ir acompañado del siguiente rezo. Dice lo siguiente, voy a traducirlo al español. Dice así. Dice, Señor de los mundos, por tu innombrable poder, grandeza, majestad y gloria, escucha la oración de este humilde suplicante y cumple mi petición, mi Padre. Sea tu voluntad que me reveles, y ahí usted va a insertar su pregunta, que me reveles X información, que me reveles si debo, como decía ahorita, si debo y mudarme a tal lugar o no, si debo viajar a tal lugar o no, si debo conseguir, si debo casarme con esa persona o no. Sea la pregunta que usted tenga, si debo invertir en tal negocio o no, sea cual sea la pregunta que usted tenga, usted ponga la petición ahí. Entonces, que me reveles, ponga su pregunta, así como tú le revelaste a nuestros ancestros, dice, a nuestros ancestros cuando les revelaste sus destinos a ellos en los sueños. Punto. Cumple mi petición por causa de tu no adorable nombre. Ya. Amén, Selah. Digo ya porque ese es el nombre de Dios, es Yud Hei. Son dos letras y se pronuncia ya. Tiene que pronunciar este nombre, porque ese nombre está oculto dentro del Salmo 23. Todos los salmos ocultan nombres de Dios, secretos dentro. Entonces, el Salmo 23, el nombre que oculta, o el principal que oculta, es el nombre Yud Hei, que son las primeras dos letras del tetragramatón. Y se pronuncia ya. Entonces, ese nombre está ahí y con eso concluye la oración. Entonces, voy a repetir una vez más. Antes de acostarse, después de haber ayunado primero durante el día, la persona va a repetir el Salmo 23 7 veces. Cada una de las 7 veces tiene que ir acompañada con la oración que les acabo de dictar. O sea, hago el Salmo y la oración. Sería una vez. Hago el Salmo y la oración. Serían dos. Hago el Salmo y la oración. Serían tres. Y así 7 veces. Y luego de eso usted se va a dormir. Se va a acostar y con el favor divino que se le revele la petición. Si en esa primera vez no tiene un sueño profético, no tiene la respuesta que solicita, puede hacerlo el siguiente día y tiene que hacerlo hasta que tenga la respuesta. Depende otra vez de cada ser humano y depende de cuánto usted tenga que limpiar. Porque hay personas que tienen tanto bloqueo espiritual, para no decir otra cosa, tanto bloqueo espiritual, tanta que tengo que purificar, que tienen que hacerlo varias veces hasta que le dé el resultado. Entonces, si lo hizo una vez y no dio la respuesta, no, siga tratando porque puede ser que usted no tenga mérito para que le den la respuesta. Entonces, tiene que seguir, cada vez que va ayunando, se va limpiando hasta que pueda tener la respuesta. Quizás en la segunda, en la tercera vez que lo haga, o de la primera, le den la respuesta. Y ponga, a veces puede ser que venga clarito la respuesta, a veces puede ser que le den, que sea un poco como simbólico y tenga que interpretarlo. Pero ponga atención al sueño porque va a soñar y va a tener la respuesta a lo que usted está pidiendo. Con el favor del Eterno, que puedan tener respuesta a sus peticiones, que a Kadosh Baruj Hu les revele en un sueño profético la inquietud de sus corazones y siempre poniendo atención, les decía, a los sueños guardan muchos mensajes, muchos secretos, no solamente en este caso, que es un ritual específico para tener una respuesta, sino uno tiene que poner atención de manera general a todos los sueños que uno tiene. Siempre hay que poner mucha atención. Si quieres saber más sobre el tema de los sueños, vea los vídeos que ya yo he grabado en este canal. Hay muchos vídeos que yo he hablado sobre el significado de los sueños, cómo se interpretan los sueños. Los sueños no se le cuentan a todo el mundo. Así como te interpretan en un sueño, te interpretan en el destino. Entonces hay que tener cuidado con ello. Siempre que usted tenga un sueño, es bueno ir a consultar a una persona que sepa, una persona espiritual, de pureza también, que pueda además interpretarte, darte la mejor interpretación de ese sueño, que pueda aconsejarte. Entonces hay que tener cuidado con, les decía, poner atención a los sueños porque guardan muchos secretos. Gracias a todos por la atención, recordándoles que las consultas de Cábala están abiertas.
las consultas que le decía, que si usted desea agendar alguna consulta conmigo, cualquier inquietud que tenga, pues puede ponerse en contacto con la coordinadora de la escuela para que le den su cita. En todos los vídeos, en la descripción del vídeo está el correo electrónico donde usted puede pues, pedir su cita. Contacto joelbenjabib@gmail.com. No hay otro medio de manera de comunicarse que es contacto joelbenjabib@gmail.com. Gracias a todos, muchas bendiciones. Shabú a todos a todos.